Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y las palabras del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿y quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que le posee. Todo esto he visto y he puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Pues sinceramente el libro de Eclesiastés es interesante porque nos habla de una manera sencilla lo que es nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer como hombres, ¿no? Entonces, como siempre decimos, hermanos, no es un libro de doctrina, sino es un libro de proverbio que Salomón escribe, la vida que él ha vivido y comparte con nosotros, pero aunque Salomón ha vivido hace muchísimos años, el corazón del hombre sigue siendo igual, de carnal y de pecador. Entonces, por esa misma razón, estudiando el libro de Eclesiastés estamos descubriendo, sí, efectivamente somos la misma carne y con los mismos problemas que Salomón tuvo. El título de la predicación para esta tarde es La incapacidad del hombre de controlar la vida y la muerte. Esta es una realidad. Esto no lo va a negar nadie, ¿no? Para esto no hay que ser sabio, ni entendido, ni hay que ser cristiano. O sea que, bueno, todo el mundo sabe que la muerte no puede controlar, tampoco la vida, ¿no? Entonces, eso está así. Entonces, Salomón, imagínate, un hombre sabio, dice la historia de que no hubo otro hombre más sabio que él, pero él tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, ¿amén? Entonces, la condición del hombre, sin importar su condición aquí en la tierra, puede ser muy rico, puede ser muy poderoso, puede ser un genio en hacer las cosas, ¿no? Pero da igual. Cuando nos enfrentamos a la vida y a la muerte, el hombre no tiene poder ni control. Amén. Punto número 1. Vamos a ver las limitaciones del hombre ante el poder terrenal. Versículos 1 al 4. Versículo 1 dice: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. ¿Quién como el sabio? Salomón buscó un hombre sabio quien supiera la declaración de todas las cosas. Pero él era el sabio y él quería encontrar a alguien más sabio que él que le declarara estas dudas que él tenía, por ejemplo, frente a la muerte y que había detrás de la muerte, pero no lo encontró. No lo encontró Salomón. ¿Quién como él sabe la interpretación
de las providencias divinas y de la palabra de Dios. No nos olvidamos que Salomón, cuando fue coronado como rey de Israel, era un muchacho, jovencico, y entonces él no tenía experiencia. Entonces él oró a Dios y dijo, ¿qué hago? ¿No? Soy joven, no tengo experiencia. Y Dios vino y le habló y dijo a Salomón, ¿qué quieres? Pide lo que quieres y te lo doy. Y Salomón no pidió riqueza, no pidió poder, sino que pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. De allí que viene que fue el hombre más sabio. Pero ahora, él, a finales de su vida, ya cuando, como en el anterior capítulo hemos visto, que cuando él ya está viejo, ha reinado, ha hecho muchas cosas, pero ahora está entrampado en la idolatría, tiene muchas mujeres, tiene muchas concubinas, hemos hablado de un número redondo de 1000, entonces él está perdido, ¿no? Está edificado templos para ídolos y la Biblia dice que él se postraba y ofrecía incienso a esos ídolos. Imagínate el hombre sabio. Entonces, por eso dice aquí, él sabe, pero tiene un problema. Él ha caído en la dependencia de su carne. ¿Por qué? Porque las mujeres que él se trajo no precisamente fueron mujeres que temían a Dios, sino que eran mujeres idólatras, lo cual estaba prohibido por la ley de Dios, pero él, como era rey, se lo saltó y nadie podía decirle por qué lo haces, porque era rey, pero las consecuencias están ahí, ¿vale? Por eso dice la segunda parte del versículo que el rostro brillante es el reflejo del sabio, es el reflejo de una vida tranquila, una conciencia sana, serena, que tiene comunión con Dios. Hay un dicho que es muy popular que dice que la cara es el espejo del alma. Entonces las personas, bueno, depende en qué momento están, su cara dice mucho, ¿sabes? Yo creo que eso nosotros sabemos, ¿no? Si usted se enoja y ponte frente al espejo, ¿cómo estás? ¿No? Se va a dar cuenta cómo estás, ¿no? Sí, sí. Algunos incluso cambian de color, se vuelven así medio rojo, ¿no? Entonces fácil de identificar y la Escritura dice, pues es lo que pasa. Pero el hombre sabio, estamos hablando de la sabiduría de Dios, es un hombre con una conciencia tranquila, ¿no? Hay mucha gente que también dice, yo tengo mi conciencia tranquila, pero no sé si es verdad, ¿no? Pero un cristiano, un hijo de Dios, sí puede decir, mi conciencia está tranquila. ¿Por qué? Porque el creyente no engaña a nadie, el creyente no roba, el creyente no miente, el creyente no hace maldad. Y si hace, se arrepiente y pide perdón, ¿no es cierto? Entonces la conciencia tiene tranquila, tiene limpia. Pero a veces cuando un político dice que mi conciencia tengo tranquila, yo digo, no creo, no lo sé. Pero dice la Escritura, el hombre que conoce la sabiduría de Dios es el único que puede tener el reflejo de la sabiduría de lo alto, en este caso que tenga una conciencia tranquila. Salomón lo tuvo en principio. Hemos comentado su gran obra de juez, ¿no? De las dos madres que peleaban, ¿no? De los niños. La sabiduría de Dios estaba con él. Pero ahora Salomón está en horas bajas y ya no es el mismo hombre. Y la sabiduría de Dios ya no está con él. O sea que ya no entiende. O sea que, a ver, para arrodillarse y ofrecer ofrenda a un ídolo, sabiendo quién es Dios, es que Salomón no está bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice. Por eso la parte dice, que el rostro del hombre se mudará, ¿no? Se mudará, su semblante, la tosquedad de su semblante se mudará. Salomón ya no es el mismo. Y ese suceso, pues a nosotros también nos pasa todos los días, hermanos, ¿no? No vamos a decir nosotros, pues a Salomón pasaba, pero a mí no me pasa. Eso no es verdad. Nos pasa a todos, ¿no? A unos más y a unos poco, pero nos pasa, ¿no? Versículo 2 dice,
Te aconsejo, dice ahora, este es el consejo, que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Nosotros hacemos esto, o sea que te aconsejo, dice Salomón, primordialmente en honrar las leyes terrenales. O sea que en principio está hablando del rey, ¿vale? Salomón es rey, y él hace lo que quiere y sus súbditos, el pueblo, tiene que obedecer. No hay más porque es el rey. Su palabra es ley. Entonces él dice, te aconsejo que obedezcas al rey. Pero aquí agrega algo interesante y dice, y la palabra del juramento de Dios. Eso para nosotros sería el compromiso y nuestra palabra que damos al Señor el día que dijimos, Señor, perdóname y quiero que me salves. Es nuestro compromiso. En otras palabras, se llama el pacto que hicimos con Dios. Y Dios es fiel en su pacto y nosotros lo debemos de ser. En el Antiguo Testamento esa palabra siempre aparece con el juramento, ¿no? En el Nuevo Testamento y sobre todo en el mundo cristiano no se estila mucho el juramento, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento sí. Entonces Salomón dice, guarda el mandamiento, o sea que la ley, la palabra del rey, pero también te aconsejo que guardes el juramento a Dios, ¿no? Aunque Salomón sabe que él en esos momentos no está cumpliendo este mismo consejo que él está dando, ¿no? Y ahora, ante todo, nosotros en nuestro tiempo como iglesia, como creyentes, honramos a las autoridades del gobierno o en la provincia o donde nos encontremos. Ahí están constituidos todo tipo de autoridades, ¿no? Aquí tenemos en la región, tenemos un presidente regional, tenemos un alcalde, tenemos guardia civil, tenemos policía nacional y tenemos fiscales y jueces, tenemos todo, ¿vale? Y nosotros estamos sujetos a ellos, porque Dios ha establecido la autoridad de ellos, porque Romanos 13:1 dice, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Amén? Siempre digo yo, o sea, que el país donde nos encontremos, quien sea que nos gobierna porque Dios permite que nos gobierne. ¿Ven? El creyente no puede estar protestando, o sea, que haciendo, ¿no? Hablando mal del gobierno, porque no es nuestra función. Nuestro deber de nosotros es obedecer, guardar las leyes de ellos, ¿no? O sea, que las leyes que están estipuladas, obedecer y cumplir, y no saltárnoslos. Eso es lo único que podemos hacer. Entonces, en este contexto, hermanos, el pacto que hacemos nosotros con Dios implica que nosotros obedezcamos a las autoridades y esa obediencia se lo debemos a Dios, ¿no? Estos días hemos estado hablando mucho del matrimonio, de la esposa, del esposo, de los hijos, y la obediencia y la sumisión que en cada área el cristiano o el creyente practica no es en sí ni al marido, ni el marido a la esposa, ni el hijo al padre, ni el padre a los hijos, no, sino que es solo por obedecer y honrar a Dios. Esa es nuestra obligación y cumplimos con esto, con la ley que está establecido. Versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Podemos nosotros saltarnos un control de guardia civil y, digamos, irnos tranquilos, que no nos busquen? Pues a lo mejor ese dato nos alcanza, pero en cualquier momento nos casan y tenemos que pagar todo lo que hemos hecho, ¿no? Esto es así. Imagina, nos hacemos unas maniobras y defraudamos al fisco. Pues en algún momento nos va a encontrar, ¿no? Y nos va a pagar, nos va a cobrar doble o el triple, ¿no? Entonces, dice, no podemos nosotros irnos de la presencia del Rey como si nada hubiera pasado, porque Él hará lo que quiere, ¿no? Ahora, este tiene dos interpretaciones que podemos dar. La ley terrenal nos persigue y nos alcanza, y tenemos que pagar, ¿sí?
Y nosotros, ahora, si lo trasladamos esto al Rey de Reyes, a la autoridad de autoridades, que es Dios, pues en su presencia estamos. Y cualquier cosa que hagamos, tampoco nos vamos a ir así tranquilamente, ¿no? Si la autoridad terrenal nos alcanza y nos sanciona y nos hace pagar lo que corresponde, Dios a lo mejor no ejecute como la ley terrenal aquí en el acto, pero en algún momento de la vida nos alcanzará su justicia. Y si no es en esta vida, incluso en la otra vida, en el juicio, en el trono blanco, Dios nos juzgará de todo lo que hemos hecho. Así que no hay escapatoria, amados hermanos, ¿no? Entonces, por eso dice, no te apresures de irte de su presencia. No podemos decir, Señor, no me he enterado, no sé qué ha pasado, pero yo como que no me he dado cuenta. Si es que sabemos, hermanos, y Dios lo sabe, y no podemos escondernos delante del Señor, amén. Ni podemos pasar que no era, ¿no? Porque una de las ideas favoritas de nuestra carne es echar la culpa al otro, ¿no? Yo no fui, culpable es el otro. ¿Sí? Eso es donde empieza, pues de Eva, ¿no? Del huerto de Edén. Él dijo la culpa es de Adán. No, o sea que Adán le echó culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Y así vamos, ese es nuestro gen, ¿no? O sea que es tan difícil para el hombre y la mujer decir, esta es mi culpa, ¿no? Castígame a mí, ¿no? Sino que siempre dice, no, la culpa es del otro. Pero dice el consejo que no debemos irnos así deprisa, porque la justicia de Dios nos va a alcanzar de cualquier manera. Amén. Él hará lo que quiere, claro. La autoridad hace lo que quiere porque las leyes están establecidas, hay que cumplirlas. Y Dios, con mucho más razón, Él hará lo que quiere cuando llegue su tiempo. Amén. No podremos decir, yo no fui. Versículo 4 dice, la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién dirá, qué haces? La misma palabra de Dios es potestad y autoridad en todo. No solo para los creyentes, sino para todos los que viven en este mundo. La ley de la naturaleza está sujeto a la ley de Dios. Y vivimos tiempos donde la naturaleza ya no es lo que era antes, ¿no? Sí. O sea que el calor es demasiado, el frío es demasiado, la lluvia es demasiado, muchas veces no llega a su tiempo, en fin. Pero la autoridad sobre la naturaleza y el mundo entero y sobre nuestras vidas tiene Dios. La única potestad le pertenece a Dios. Todo poder lo tiene la palabra del Señor. Y eso está, hermanos, expresado claramente en los evangelios, que nosotros la tenemos, ¿sí? Romanos 1.14 dice, o sea que 1.16 dice la palabra del Señor. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La potestad y el poder de Dios hoy en día se puede ver y enseñar y practicar pues a través del evangelio que Jesucristo nos ha dejado escrito en la palabra del Señor. Ahí se ejerce el poder de Dios. Podemos ver claramente, ¿no? Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, es decir, a nosotros, a los gentiles, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta estaría casi respondida. ¿Y quién dirá, qué haces? Nadie puede decir a Dios, ¿qué haces? Cuando hay desastres naturales,
como la que tuvimos año pasado, en Valencia, por ejemplo, de la Dana, que se llevó muchas vidas, y la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Nos preguntamos, pero la respuesta es, Dios es soberano, y Él lo hace, porque Él quiere. Y la interpretación es que el Señor nos está diciendo, yo tengo autoridad, ustedes no. Y entonces, hermanos, es una enseñanza que nosotros debemos de aprender. Y esto también nos hace que nosotros podamos reflexionar en nuestra obediencia hacia Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Isaías 45, versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, dice la palabra del Señor. Si al mundo que habitamos, Dios lo ha creado, y a nosotros, hombres y mujeres, Él nos formó del polvo de la tierra, y entonces estamos en sus manos. Y Él hará lo que en su sabiduría y en su soberanía considera que debe hacer. Sí. Nuestro mundo actual está peor que antes porque el pecado se ha multiplicado y el hombre y la mujer se ha vuelto demasiado rebelde. La gente básicamente se ha olvidado de quién es Dios, ¿no? A mí me asusta, por ejemplo, cuando ya en nuestra sociedad hablar, por ejemplo, del pecado ya suena raro, incluso ofensivo. Y se dice también de que en muchas religiones o incluso en iglesias cristianas, un poco para ir en par de lo que el mundo acepta, entonces también se está dejando de hablar del pecado. Porque tratar a alguien de pecador es ofenderle, es faltarle respeto. Y si la Biblia nos trata de pecador, y es la palabra de Dios, ¿qué más podemos decir, no? Lo que está escrito en la Biblia. Entonces, este versículo cuando dice, Dios tiene poder. Y nadie puede decirle, oye, ¿qué haces? Nadie puede decirle, Señor, te estás equivocando. Él lo sabe y Él le ejecutará. Porque Él es quien nos compró con su sangre, merece ser obedecido en todas las cosas, con todo nuestro corazón, mente y alma y fuerza. Para los creyentes ese es el consejo, amados hermanos, ¿sí? No podemos hacer otra cosa que obedecer y servir al Señor. A pesar de que nuestro mundo vaya en contrarruta o en contracorriente, pero nosotros, aunque somos poquitos, pero tenemos que ir siempre en lo que Dios nos manda y nos ordena. Amén. Punto número 2, el consejo y razones para una vida sabia, versículos 5 al 9. Versículo 5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. La verdadera sabiduría de lo que estamos hablando, amados hermanos, no estamos hablando aquí, no vamos a hablar de la sabiduría humana, sino que vamos a hablar de la sabiduría de lo alto, que desciende de lo alto, sabiduría de Dios. Es el quien nos dirige al reino de Cristo y a su justicia. Sí. Ahora, el hombre y la mujer que ha aceptado a Cristo tiene esa dirección de Dios. Sí. Esa dirección de Dios tiene. Y entonces sabe por dónde camina y sabe el camino. No anda como quien está perdido, sino que conoce perfectamente su destino y allí se dirige con paso firme y con confianza en el Señor
que ha muerto y ha resucitado. Él es nuestra dirección. Y si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, Él nos guardará para bien y para su reino, y no experimentaremos el mal. Eso está diciendo del reino del cielo. Porque aquí en la tierra, aunque espiritualmente estamos en el reino de Cristo, pero estamos en un mundo donde reina el pecado, y aquí tendremos los mismos problemas que todo el mundo tiene, las mismas aflicciones, las mismas necesidades, las mismas enfermedades. No somos distintos, ¿no? Pero sí tenemos la esperanza de que en el reino de Cristo todas estas cosas se habrán acabado. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio, o sea, que quien entiende la palabra del Señor sabe cuál es el tiempo y cuál es el juicio. ¿Os acordáis cuando hablamos en el capítulo 3 que todo tenía su tiempo? Tiempo de nacer, tiempo de morir, ya todo tenía su tiempo. Y entonces son etapas de la vida. Pero el sabio, en ese tiempo que nos toca vivir aquí en la tierra, lo hace lo mejor posible para obedecer a Dios, porque sabe que de esa obediencia a Dios es el que va a tener el premio de entrar al reino de eterno, ¿no? Aquí puede morir como todos mueren, pero después de la muerte, la palabra del Señor dice que nos espera la eternidad. Eso es lo que nos importa, y a eso es lo que nos ha llamado. Y la sabiduría que desciende de lo alto nos dirige paso a paso hacia ese reino. ¿Amén? Sí. Porque la sabiduría de lo alto es las Escrituras, la palabra de Dios, toda la Biblia. Ahí es donde nos habla qué tenemos que hacer nosotros, y ahí es donde tenemos que nosotros someternos, amados hermanos. Versículo 6 dice: porque para todo el que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Porque para todo el que quiere hay tiempo y juicio. La sabiduría sabe que nosotros necesitamos conocer más de Dios. Y Salomón explicó primero de una manera poética lo que hemos dicho en el capítulo 3, entre los tiempos, pero en esos tiempos hay el propósito aquí debajo del cielo, aquí en la tierra, donde el hombre debe buscar a Dios y aceptar y entregar su vida a Cristo. Amén. Y los que estamos reunidos aquí somos hijos de Dios y estamos acompañados de la sabiduría de Dios y sabemos a dónde vamos y tenemos que permanecer en ello. Amén. Porque todo lo que quisiere hay tiempo y juicio. Nosotros discernimos. El tiempo actual que vivimos es el tiempo de la iglesia. Aquí el hombre y la mujer se salva al escuchar el Evangelio. Pero al escuchar el Evangelio, después de aceptar a Cristo, sabemos nosotros que tenemos que vivir a Cristo en obediencia y en servicio. Y los cultos que tenemos establecidos, las noches de oraciones que tenemos establecidos, son ocasiones donde nos reunimos para tener comunión entre nosotros y partir la palabra del Señor y crecer espiritualmente. Sí. Entonces, esa es la forma que Dios ha establecido para su pueblo y nosotros sí entendemos, sí podemos discernir qué nos toca hacer hoy y qué nos espera en el más allá. Sí. Nos espera el tribunal de Cristo, pero sabemos que para los hijos de Dios no está el trono blanco, el juicio eterno, el juicio final. Entonces sabemos exactamente y nosotros debemos de obedecer, en este caso, la palabra del Señor, sabiendo el tiempo y el juicio, cuándo y cómo van a suceder. Porque el mal del hombre es grande sobre él, dice, por cuanto el pecador es insensato, no piensa en los tiempos debidos en que el juicio de Dios puede venir. Por tanto, no piensa en su salvación,
porque solo vive del día a día y para su carne. La gente natural que no conoce la palabra del Señor, pues vive así. Reniega, protesta, porque vive sin conocimiento, sin sabiduría de Dios. Y no piensa de que el tiempo se acaba. Si a una persona que no, o sea, que para una persona natural inconversa, si tú hablas de que el mundo se acaba, básicamente se te ríe porque dicen, eso no puede ser. ¿Quién puede tener la fuerza suficiente para acabar este mundo? Dicen ellos. Y si le decimos que este mundo tiene dueño, ese dueño es Dios, para los que creen en Dios, pueden pensar de que esa posibilidad puede existir. Pero la gente que no cree en Dios dice, eso no es verdad. Entonces, por eso la gente vive a su manera y a su forma, sin pensar de que nuestro mundo pueda acabarse pronto y después lo que nos espera es juicio. Y el creyente, el Hijo de Dios, sabe el tiempo y el juicio. Vivimos el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia, donde el hombre y la mujer es salvo. Pero cuando se acabe este tiempo, sabemos nosotros que viene el juicio de Dios, ¿no? Primero los 7 años de tribulación, luego el juicio a las naciones vivientes, en este caso en el trono blanco, y después el castigo y la separación eterna. Entonces, todo esto nosotros sabemos en la Escritura, y por eso para nosotros es importante discernir el tiempo y el juicio. Si nos preguntamos cuánto tiempo Dios me ha prestado para vivir aquí en la tierra, pocos años, hermanos. No podemos pretender vivir una larga vida. Si fuera tan larga, pues no pasaremos de 100, ni llegaremos. Entonces, los pocos años que nos toca vivir aquí, hermanos, tenemos que vivir en obediencia a la palabra del Señor. Versículo 7. Pues no sabe lo que ha de ser, y cuando haya de ser, ¿quién lo enseñará? Esa es la confusión y la duda de la mayoría de los hombres que hemos hablado, que no conocen al Señor. El pecador, por ignorar los tiempos, por ejemplo, el tiempo aceptable, el día de la salvación, y se va a llevar la sorpresa que lo va a tomar el juicio, es decir, el día de la muerte. Porque el hombre no tiene control de ese día. Ningún hombre que vive sabe cuándo va a morir. No sabe, porque no está en su control. Pero el día de nuestra muerte, claramente dice la Biblia, es el que marca nuestro destino. Y ya sea para la eternidad en el reino de Cristo, o ya sea para la perdición eterna, alejados de Dios en el infierno. Los creyentes sabemos todos estos tiempos, como acabo de explicar. Y para nosotros el tiempo que vivimos es una oportunidad para obedecer y servir al Señor. Sabiendo que el tiempo es limitado y sabiendo que el juicio de Dios está dicha, y Dios, con la autoridad que tiene y con la potestad que Él tiene, la ejecutará cuando sea tiempo. Cuando sea tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Vamos a leer ese versículo. Si alguien encuentra rápidamente, puede dar la lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de... 5, 2 y 4. Primera de Pedro 5, 2 y 4. ¿Sí? Entonces, a lo mejor segunda. No tiene que ver nada con eso. A ver, espérate. Sí, yo lo tengo apuntado aquí. Primera de Pedro 5, 2. Pero, ¿sí? Espérate. ¿Qué decirte?
Tiene que hablar del día del juicio. A ver, a mí se me está haciendo difícil de encontrar la primera Pedro. Aquí. Si alguien encuentra el versículo, me lo lee. Primera de Pedro 5, ¿cuánto? No, el versículo está mal citado, no es eso. Sí. A ver, ¿dónde está aquí este versículo 5? Bueno. Tiene que ver con el día de la ira. Segunda Pedro, capítulo 3. Así es, el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El día. Kelly, si quieres leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigue, hasta el 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13 sigue diciendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Ese es el pasaje. No sé por qué ha apuntado que primero era Pedro, pero bueno. Entonces, el hombre salvo, el creyente, el Hijo de Dios, sabe lo que le espera inmediatamente a este mundo. ¿Qué es lo que le espera? Y sabe también lo que nos espera a nosotros, el reino de su amado Hijo, el cielo nuevo y tierra nueva, como dice este versículo. Sí. Y lo que es nuestro mundo actual serán deshechos por el fuego. Ya el mundo pasó por el juicio de agua en diluvio, fue completamente destruido. Pero ahora el juicio que viene para este mundo ya no será de agua, sino será de fuego, conforme la Escritura. Entonces, nosotros, si la gente natural, inconversa, no entiende estas cosas, nosotros sí lo sabemos. Y debemos de agradecer a Dios y servir y obedecer lo que nos toca. Amén. Versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el día, o sea, que es potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que le posee. El título de nuestra predicación venía de este versículo. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, es decir, sobre el alma del hombre. Los médicos pueden luchar para poder salvar la vida, pero si Dios dice ha llegado la hora de la muerte, no podrán hacer nada, morirá de todas maneras. Puede estar en las manos de los mejores médicos, puede estar en el hospital más completo del mundo, y puede tener toda la tecnología de la última generación, pero si Dios dice que el espíritu tiene que salir del hombre, o sea, que ha llegado el día de la muerte, morirá. No hay, ¿no? Entonces este día no puede controlar el hombre, es imposible, ¿no? Hay veces la mentalidad humana siempre me dice, no, bueno, los que ya estamos más mayorcitos podemos ya concienciarnos que vamos a morir pronto, ¿no? Pero un jovencito pues no piensa en estas cosas, ¿no? Piensa que la vida le queda por delante. Pero ¿quién garantiza la vida del joven y del anciano? Nadie. Estamos en las manos de Dios. Porque lo mismo mueren niños, jóvenes, adultos y ancianos. Entonces no hay hombre que pueda controlar esta situación. Sí.
para retener el espíritu, ¿no? O sea, que sería no decir a alguien que venga y diga, no, tú no vas a morir, te vas a vivir 10 años más, ¿no? Pero no hay esa posibilidad, no hay. Ni potestad sobre el día de la muerte. Imagínate que tú sepas cuándo vas a morir. No necesitarías fe, sino que, bueno, faltando media hora para la muerte, tú confiesas todos tus pecados, te arrepientes, pides perdón a quien tienes que perdonar. Si debes a alguien, le pagas la deuda, te mueres, ¿no? Al cielo. Fácil, ¿no? Pero no funciona, lamentablemente no funciona así, hermanos. No. No sabemos el día, no sabemos, ni la hora. Ni sabemos cómo vamos a morir, en la cama, en el hospital, en el accidente, no sé, pero lo único que sabemos es que vamos a morir. Y eso tenemos que nosotros tener en cuenta, amén. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que le posee. No hay armas en esta guerra. Es imposible. No se puede. La muerte no admite ganadores, hermanos. No admite. Pero ustedes me dirán, pero esta mañana no habló de la resurrección. Sí, hablamos de la resurrección. La muerte no admite ganadores, pero solo admite ganadores al quien es el dador de la vida, en este caso Cristo, ¿no? Sí. Cristo es vida y la muerte no podía tener a Cristo entre sus filas, era imposible sencillamente, y entonces Él resucitó. Pero la esperanza es que los que están en Cristo, así como Cristo resucitó, también seremos resucitados. Amén. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Los que somos en el Señor, sí tenemos armas contra la muerte. Sí. Da igual cómo podamos morir, pero eso no es el final para nosotros, sino que es un paso que luego, cuando Cristo venga por su iglesia, seremos resucitados. Amén. Allí donde estemos, seremos resucitados con nuestro cuerpo y iremos al encuentro con el Señor. Entonces, en esta guerra, los cristianos tienen victoria. Amén. Pero la gente natural, la gente inconversa, pues no tiene arma contra la muerte. Es imposible. De la muerte física pasarán a la segunda muerte, que dice Apocalipsis, que es en el infierno, el lago de fuego, y ahí morirán eternamente y para siempre. Entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, cuando dice, no valen armas en esta guerra, ¿sabes también qué nos está enseñando aquí? El hombre puede ser el más rico de este mundo, pero la muerte le llegará. No puede prolongar su vida por siempre, es imposible. Puede ser el más poderoso de este mundo, sí, pero el poder militar o económico o político no la hace inmune a la muerte, morirá de todas maneras. El más sabio que sabe todo o la que ha inventado las mejores cosas en esta sociedad, pues de todas maneras morirá. Y lo paradójico de todo esto hecho es, hermanos, que después de la muerte solo hay dos lugares. Es decir, da igual en esta tierra cómo haya sido tu vida, pero después de morir solo tienes que ir, si has sido salvo, al reino de Cristo, y si no has sido salvo, pues al infierno eterno. No hay más sitios, ¿no? Allí la muerte, después de la muerte, nos pone a todos en el mismo nivel, no hay lugar para escoger. Aquí el quien tiene dinero vive en los mejores lugares, ¿no? Come las mejores comidas, se viste las mejores ropas, pero después de la muerte ya no existe eso. O sea que los que están en el infierno están en el mismo lugar y en el mismo sufrimiento todos, y los que están en el reino de los cielos están en el mismo lugar gozando eternamente todos por igual. Esta es, hermanos, la bendición de conocer y saber
y ser hijo de Dios. Terminamos, versículo 9. Todo esto he visto y puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Salomón ahora reflexiona sobre la vida que él ha vivido y que se vive aquí en la tierra. Es pura vanidad. Son pocos los que buscan la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, para entender su voluntad. Son los más, o sea que la mayoría de los hombres simplemente son señoreados por otros hombres para mal suyo. Salomón sabía que la parte de la miseria de un hombre en esta tierra era la de ser gobernado por otro hombre, porque en tiempos de Salomón estamos hablando de los esclavos que tenían dueño, pero en nuestro tiempo actual esto ha cambiado. No somos esclavos de nadie, gracias a Dios. Somos libres. Pero yo no diría tanto así, porque somos esclavos de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. O sea que nuestro ego personal, nuestro orgullo, nuestra avaricia, todo lo que sea nuestro, nos aleja de Dios, nos aleja de nuestras amistades y, en fin, pues nos tiene dominado. Sí. Esto es así. Y todas estas cosas que acabo de señalar, ¿saben qué, hermanos? No nos dejan vivir en paz ni nos dejan servir a Dios en libertad. ¿Por qué no nos dejan servir bien a Dios? Pero en ocasiones nos detiene porque no somos capaces de perdonar al quien nos ofende, al quien nos hace daño, ¿no? Siempre eso están diciendo, pero él es así, ¿por qué? ¿No? Entonces, el ego, que es nuestro enemigo número uno para nosotros, tenemos que luchar y batallar contra ello, amados hermanos. Es el que nos enseñorea de nosotros. Hay veces quisiéramos hacer más buenas cosas, pero no lo hacemos porque nuestro orgullo, nuestro ego personal no nos los permite, ¿no? Sí. Y es triste, pero esto es una realidad que vivimos en este tiempo, ¿no? En tiempo de Salomón, quien era esclavo sabía que era esclavo, no tenía más. Trabajar y si bien comer, y eso era lo que había. No pensaban en hacer más cosas, ¿no? Pero ahora que nosotros, por la gracia de Dios, tenemos libertad, porque nadie es dueño de nosotros, ¿no? En un sentido, pero nos hemos esclavizado a nosotros mismos en estos tiempos modernos, ¿amén? Esa es como una plaga que está afectando a la sociedad y va en peor, ¿no? Y en esto también tiene que ver mucho la nueva tecnología y las cosas que están aparentemente para ayudarnos, pero en muchos casos nos ha tomado como esclavo, sí. Y tenemos que reconocerlo. Como conclusión, aquí en la tierra de los creyentes, para los creyentes, lo que cuenta es la sabiduría que desciende de lo alto, hermanos. Y esa sabiduría solo se adquiere estudiando la palabra de Dios. Esa sabiduría no se adquiere en las universidades, ni en el colegio, ni estudiando libros de ciencia, no. Solo se adquiere estudiando la palabra del Señor. Amén. Y toda obediencia a las autoridades lo hacemos, hemos dicho, para honrar a nuestro Señor. Sí. Si no nos saltamos ninguna ley terrenal, obedecemos todo al pie de la letra, la honra es para Dios. Amén. No es para nadie. El creyente tiene ya la victoria sobre la muerte, lo que hemos hablado, y conoce su destino, es el reino de Cristo. Si la muerte viene y nos sorprende el día de mañana, pues el creyente está preparado. Porque no es pérdida, es ganancia, ¿no? Lo dice apóstol Pablo. Sí. Pablo dice, yo no sé qué escoger, ¿no? Vivir o morir.
pero a mí me gustaría más la muerte, dice, pero por causa de la obra, bueno, prefiero quedarme y que Dios disponga de su vida. El creyente no es gobernado, o sea que el creyente no es gobernado por su yo, por su ego personal, es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hablamos en Efesios. Si el hombre está lleno del Espíritu Santo, es el que gobierna el carácter, la forma de hablar, la forma de vivir, todo lo que es la vida del hombre, ¿no? Pero ahora, si el hombre no está lleno del Espíritu Santo, entonces lo que va a llenar ese vacío es el mal. Y el mal, pues nos va a inducir a hacer malas cosas, comportarnos mal, hacer las malas cosas, y las consecuencias para el creyente, pues es eso de cortar, ¿no?, la relación con Dios. Y eso nosotros lo sabemos. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga y vamos a levantarnos y decir gracias al Señor. Eclesiastés nos enseña realidades de la vida cotidiana, pero podemos aplicar nosotros en beneficio de nuestra obediencia en nuestro vivir con el Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo. Bendice, Señor, estas palabras que hoy hemos estudiado. Bendice a mis hermanos que han venido, Señor, esta tarde. Que podamos ser edificados con estas verdades que tú nos has enseñado, Señor. Nosotros sabemos solo que hoy estamos aquí, pero no sabemos lo que ha de ser el día de mañana. Pero confiamos, Señor, que tú dirigirás nuestras vidas para bien de nosotros. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a poder reprimir ese ego que llevamos dentro cada uno de nosotros, que muchas veces nos traiciona y nos hace pecar contra ti. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a serte fiel, y si nos equivocamos y pecamos y ofendemos, danos el valor, Señor, de poder confesar y arrepentirnos, y así poder permanecer, Señor, obediente al servicio de tu obra. Gracias, Padre. Si acaso mis labios no han sido suficientes para que tus hijos entiendan tu palabra, Señor, enseña a cada corazón de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.